Se busca proporcionar educación a toda la población con base en dos grandes pilares que son los que nos mueven. Por una parte, la equidad, y tanto becas para el bienestar como la escuela es nuestra están dentro del esfuerzo de equidad, y por otra, la excelencia, porque queremos una educación de calidad para todas nuestras niñas y niños. Como comentábamos la vez pasada, y aquí les traigo una ilustración, la diferencia entre equidad e igualdad es que cuando el criterio es la igualdad, a todos se les da lo mismo, ahí lo pueden ver en ese dibujo, mientras que cuando el criterio es de equidad, se da más a quien más lo requiere. Y si queremos hablar de equidad, entonces debemos dirigir el esfuerzo del gobierno a la población que se encuentra en situación de pobreza, extrema pobreza o en condiciones de vulnerabilidad. Queremos enriquecer los aprendizajes y logros educativos y que quienes más lo necesiten se den cuenta que viven en un país que se preocupa por ellos y que no están solos. Los programas que aseguran la equidad en el sistema educativo asignan recursos de una manera transparente, directa y eficiente. Como lo pudimos ver, actualmente el Gobierno de México entrega más de 10,5 millones de becas, en donde se entregan 1,600 pesos por bimestre a familias de estudiantes de educación básica y media superior y 4,800 pesos para educación superior en localidades indígenas de alta y muy alta marginación. En educación básica se benefician 5,901,000 estudiantes, en media superior 4,093,000 becarios y en educación superior 309,000 becarios. En las próximas semanas incorporaremos 400,000 becarios más de educación básica y 1,000 pertenecientes a la Escuela de Salud que abrirá el Gobierno de la Ciudad de México. Son más de 10,5 millones de estudiantes y familias beneficiadas. Otro tema importante, que es el que vemos el día de hoy, para que la educación se dé en mejores condiciones, es la infraestructura escolar. El programa La Escuela es Nuestra constituye sólidos esfuerzos de inclusión y equidad para escuelas que muchas veces da pena realmente llamarlas escuelas, de todas las carencias que tienen, de los pisos de tierra, de los techos de carrizo. Y para muchas niñas, niños y jóvenes, ir a la escuela también implica hacer largos recorridos lejos de casa. En ocasiones estas escuelas no tienen los servicios, están en muy mal estado, y todo mundo sabe del compromiso que el presidente tiene con los pueblos indígenas. En cumplimiento a su palabra, los primeros en incorporarse a La Escuela es Nuestra han sido las escuelas ubicadas en las comunidades indígenas de nuestro país. La confianza que ello genera está sembrando un ánimo y un optimismo muy importante en estas zonas de nuestra patria. La nueva escuela mexicana es mucho más que un edificio remozado. Es un esfuerzo conjunto de alumnos, maestras y maestros, madres y padres de familia, director, autoridades educativas que trabajan día a día con responsabilidad y entusiasmo por nuestros estudiantes. La Escuela es Nuestra inició operaciones el 3 de octubre del 2019 con la participación decidida de la Secretaría de Bienestar y de la Coordinación General de Programas de Desarrollo que dirige Gabriel García. Cabe reconocer que la organización, convocatoria, instalación y registro de los comités escolares de administración participativa es operada por los servidores de la Nación, a los cuales les agradecemos todo su esfuerzo. A la fecha se han conformado más de 50,000 comités escolares de administración participativa por la Secretaría de Bienestar y se han dispersado casi 9,000 millones de pesos. Se realizan además visitas de asesorías técnicas a estos comités que se están llevando a cabo cuando están realizando obras mayores y hemos abarcado ya 2 estados de la República en este esfuerzo. Para poder ver de qué se trata el programa y que después nos explique con todo detalle Gabriel García sus avances, veremos un video alusivo a La Escuela es Nuestra.
Conscientes de las carencias indignantes en las que se encuentran muchas escuelas de educación básica en nuestro país, el Gobierno de México ha implementado el programa La Escuela es Nuestra, el cual representa uno de los cambios más importantes en la forma de administrar los recursos públicos en beneficio de las niñas y niños estudiantes en preescolar, primaria y secundaria. La Escuela es Nuestra es un programa del Gobierno de México que hace llegar de manera directa y sin intermediarios los recursos para el mejoramiento y mantenimiento de las escuelas del país, administrados a través de comités elegidos por la comunidad escolar. Para el Gobierno de México, los padres y madres de familia, así como maestros y jóvenes estudiantes, son los más indicados para determinar cuáles son las mejoras que sus escuelas necesitan. Para ello, los comités escolares de administración participativa fomentarán la democracia participativa en sus comunidades, fomentando el uso honesto de los recursos, con trabajo voluntario, uso de materiales de la región, conocimientos ancestrales, solidaridad comunitaria. Se podrá reactivar la economía local, crear nuevas fuentes de empleo y erradicar la corrupción. Estamos seguros que de esta manera avanzaremos en la construcción de una democracia participativa, en la que el presupuesto público sea ejercido por el mismo pueblo. Hasta el día de hoy, se han constituido más de 50,000 comités escolares, donde participan 235,913 padres de familia, y se han invertido 8,923 millones de pesos. En este programa, las mujeres han desarrollado un papel sumamente importante, al participar como tesoreras y administrar 46,554 comités, lo que representa el 97%. Ellas rendirán cuentas a sus propias comunidades para garantizar la transparencia y el trabajo en equipo. Sí, estamos muy contentos, muy agradecidos con el programa. Somos de la comunidad del Espejo y pues estamos muy agradecidos. Se le agradece y le agradecemos y esperemos reutilizarlo lo más que se pueda y apoyarnos de los demás. Y pasamos aquí al banco y ya está activada nuestra tarjeta. Y venimos porque nos salimos beneficiados con La Escuela es Nuestra, y estamos muy agradecidos por la confianza que nos dio el gobierno federal para poder hacer mejoras en nuestras escuelas. Y muchas gracias por favorecer a todos nuestros niños. Gracias, secretaria, secretario. Pues me toca ahora explicar los avances de este programa y voy a pedir que pudiéramos empezar con la presentación. Bueno, ¿en qué consiste? Primero, se lleva a cabo una asamblea escolar. Están los alumnos, toda la comunidad escolar,
los papás, padres de familia y maestros, y algunos miembros de la comunidad, como se estila en algunos lugares con usos y costumbres. Todo se decide en comunidad. De ahí se elige un presidente, secretario y una tesorera, preferentemente. La mayor parte de las personas que administran son mujeres, porque esa es una gran cualidad que todos sabemos, que administran muy bien los recursos y los cuidan y los manejan con mucha honestidad. Por esto esta preferencia de que sean tesoreras. 2 vocales, un estudiante a partir del 4º grado. Bueno, pues este comité va a recibir una cantidad de recursos que va a administrarlos, va a tomar las decisiones en qué se van a utilizar, en lo que más haga falta a la escuela. Siguiente, por favor. Se pueden hacer 2 tipos de acciones, lo que le llamamos acciones mayores, que son construcciones de dormitorios, de aulas, espacios deportivos, canchas, obras de protección, construcción de centros integradores educativos y construcción de sanitarios. O acciones menores, que son los mantenimientos en general, pintar, impermeabilizar, rehabilitar las redes eléctricas, las redes hidráulicas, instalaciones de agua potable, mobiliarios y equipamiento. ¿Qué es lo que se va a hacer? Lo que decida el comité escolar en consulta con cada una de sus asambleas escolares. Eso es lo más importante, que las personas que están ahí toman las decisiones, son las personas idóneas para decidir qué es lo que hay que hacer y hacer rendir más el presupuesto público. Adelante, por favor. Estos son algunos ejemplos de trabajos que se están haciendo en la escuela Es Nuestra. Tenemos bardas perimetrales, pintura, instalación de pasillos, mantenimientos de baño, rehabilitación de salones y cambios de láminas. Muchas veces estas ya están desgastadas, hay muchas goteras y pues ese es lo primero. Siguiente, por favor. ¿Dónde están las primeras 54.177 escuelas, que es la meta para este año? Están en 1.931 municipios, que son los municipios con mayor pobreza en el país y donde más necesidad hay y donde más rezago. Hay escuelas que durante años no se habían presentado ninguna autoridad. Ahora quienes están ahí van a hacer estos cambios de fondo por completo. Siguiente, por favor. A este momento hemos llevado a cabo el ejercicio democrático de asambleas hasta antes de que empezara esta contingencia sanitaria en 50.023 centros de comités escolares de administración participativa. Es decir, estas 50.000 planteles ya hicieron su ejercicio, ya hicieron su comité, y de ellos tenemos 48.163 que ya se les transfirieron los recursos a cuentas bancarias a nombre de las tesoreras para que puedan disponer de todos estos recursos. Aquí participan, como ya lo dijo el señor secretario, 234.000 padres de familia y 46.554 mujeres que han asumido el compromiso de ser las tesoreras y administradoras. Estas fotos que ven aquí son de tesoreras reales que han estado ya realizando obras y trabajos y dándole seguimiento a todo esto. Siguiente, por favor. Una información importante es que hay 3 tipos de montos en función del número de alumnos. Quienes tienen de 0 a 50 alumnos reciben 150,000 pesos, de 51 a 150, 200,000, y de 151 y más, 500,000 pesos, directamente y en una sola exhibición. Siguiente, por favor. En este momento ya se les dispersó, cobró y empezaron a hacer los frentes de trabajo 22.653 hasta marzo. Y ahora en abril, hace poco más de una semana, el presidente anunció que se le dispersó a 25.510 escuelas y convocó a los padres de familia de manera respetuosa a que hicieran frentes de trabajo. ¿Qué significa?
que priorizaran la realización de obras, que contrataran, como ya lo vieron en el video, albañiles, carpinteros, mano de obra local de la propia comunidad, para que este programa también pueda ayudar a la crisis, a la parte sanitaria, los que ahorita pues no pueden salir a trabajar, que tengan trabajo en sus comunidades a partir de poder realizar mucho trabajo, mucho conocimiento, aportar mucho conocimiento que tienen en las comunidades para construir, para llevar a cabo las obras. Y a este momento acumulado llevaríamos 36.784 comités por 6.798 millones de pesos que ya empezaron sus frentes de trabajo y ya están operando los recursos directamente. Y esta semana estamos esperando que 11.357 escuelas, lo tenemos que hacer de manera ordenada por la situación de la contingencia sanitaria, se presenten al banco esta semana para que en su totalidad esta gran inversión de 8.923 millones de pesos ya se traduzca en frentes de trabajo en las comunidades conforme se vaya levantando las medidas sanitarias. Así será, por lo pronto, empezar a trabajar en todos los municipios de La Esperanza, en donde ya los padres de familia estén de acuerdo en empezar a trabajar en las obras de las escuelas. Siguiente, por favor. Bueno, en esta primera etapa se benefician 130,000 docentes, maestras, maestros y 2.4 millones de alumnos. En total, 2.580.000 beneficiarios de estas obras, de todos estos trabajos que se van a venir llevando a cabo. Y esto pues deja una derrama económica, generación de empleo, mano de obra local, el trabajo de la comunidad y lo más importante, pues decidir entre todos lo que se ha de hacer, y eso lo están aprendiendo los niños, a decidir en comunidad y a administrar el presupuesto público. Ese es el gran paso cualitativo. Siguiente, por favor. Dos noticias muy importantes. De las 190,000 escuelas que hay en nuestro país de nivel preescolar, primaria y secundaria, 103,000 se encuentran en lugares de muy alta y alta marginación, los lugares más pobres de México. Ahí llevamos los 48,146 y llevaríamos una cobertura del 46% de todas las escuelas. Pero muy relevante es que 34,235 escuelas son ubicadas en localidades indígenas. Muchas de ellas son bilingües, hablan la lengua madre. Ahí llevamos atendidas 29,859, que significa el 87%. Este es el dato relevante. Primero las comunidades indígenas, y es así, y es la razón principal por la que se hizo esta selección. Primero los pobres, primero los indígenas. Siguiente, por favor. Este dato también, decirles que ya contamos con diagnósticos que les sirven como elemento a los padres de familia para saber qué es lo que ha de priorizarse en estas obras. En una muestra de 23,698 escuelas, no cuentan con agua potable el 47%. Entonces, mucho va a ayudar esta información para que decidan, pues, hacer obras que privilegien tener agua y poder cumplir con las medidas sanitarias. Obviamente, hay muchos que tienen el problema de los baños, 76% no cuenta con drenaje. Son trabajos que hay que seguir pensando, no solamente en el mediano plazo, también en el largo plazo. 16% no tiene energía eléctrica. Imaginen ustedes dar clases sin energía eléctrica. Pues aquí están todas esas escuelas, toda esta realidad que puede ser transformada a partir de esta oportunidad que se le da de decidir a las comunidades. Y el otro asunto que es de mucho interés, pues Internet. El 91% de las escuelas pobres no tiene Internet. Por eso es muy importante amarrar este proyecto también al programa de Internet para todos, porque necesitamos tener Internet en todas estas escuelas para que se haga este círculo virtuoso de lo que es el bienestar, de lo que es el desarrollo. Este programa es el ejercicio democrático, el ejercicio del presupuesto
con la participación de todos, quizás más grande que se haya practicado en la historia. Esta es la nueva manera de administrar los recursos públicos, con la participación activa de las comunidades escolares, maestros, alumnos y la comunidad en su conjunto. Enhorabuena que tomen decisiones. Esa es la verdadera práctica democrática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Recordar también un dato, como se ha mencionado, los dos sectores que más han sufrido pérdida de empleo durante esta pandemia es el turismo y el sector de la construcción. Entonces, estos programas, aparte de ayudar en la infraestructura educativa, también están generando empleos en las comunidades, justamente en el sector de la construcción. Vamos a pasar ahora a preguntas y respuestas. El compañero, luego la compañera y luego acá atrás. Muy buenas tardes, Juan Hernández del periódico Basta y del Grupo Cantón. Serían dos preguntas. La primera sería, hasta ahorita, ¿cuáles han sido ustedes las dificultades que han tenido precisamente para la aplicación de estos recursos? Llámese, por ejemplo, en las zonas de usos y costumbres. Y otra sería para el secretario de Educación Pública, ahorita hablando precisamente de estos municipios de La Esperanza. Han sido 4 estados los que definitivamente han decidido posponer la entrada de estos niños a la escuela, precisamente argumentando de que no quieren correr ningún riesgo por contagio del COVID. ¿Ustedes han contemplado, como la Secretaría de Educación Pública, de alguna forma ya es mejor de unificar una entrada de todos los niños y precisamente evitar este descontrol que se está dando, que si algunos municipios entran, otros no? Entonces, realmente que ustedes ya decidieron tomar cartas en el asunto. Gracias. Muy bien. Los señores gobernadores tienen la facultad de modificar por razones locales el calendario escolar. Eso es algo que incluso nosotros incluimos en la Ley General de Educación, porque el señor presidente quiere una república en donde pues tenga vigor el federalismo. En el caso específico de los municipios de La Esperanza, muchos de ellos precisamente son indígenas y ahí se procesan las decisiones por usos y costumbres. Y, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, están realizando asambleas para resolver qué es lo que quieren hacer. El caso es que estos municipios, todos están, de acuerdo a la clasificación de la Secretaría de Salud, en color verde del semáforo. Y esto va a suceder en todo el país, que unos estados, unos municipios van a estar en rojo, otros en anaranjado, otros en amarillo y otros en verde. Solamente van a abrir las escuelas que tengan ya, como quien dice, levantado la restricción sanitaria. Y una vez que esté levantada la restricción sanitaria, es decisión local si se abre o no, porque es quien opera el servicio educativo. En este caso, los gobernadores están unos abriendo, otros haciendo consultas, otros diciendo que prefieren esperar, pero lo que no creo que vaya a ser posible y ni conveniente es que haya una medida del centro hacia todo el país, porque todo el país está muy diferenciado, no solo cultural, económica y socialmente, ahora también está diferenciado con respecto a el COVID. Digamos que son como ondas en donde van avanzando las ondas y en el lugar donde surgió con más fuerza y va expandiendo estas ondas. Eso va a pasar también al regreso. Los lugares que tuvieron mayor contagio, como son Sinaloa, Quintana Roo, Tabasco, Baja California, van a ser los primeros en salir de esta situación y seguramente
los primeros en aparecer en color verde. Y la condición que hemos puesto como Secretaría de Educación Pública es que las escuelas solo se abrirán cuando sea seguro abrirlas. Adelante, por favor. Gabriel Ibas. Sí, de las complicaciones. Pues voy a ser sincero. La complicación más grande es resolver el entramado técnico burocrático para que los comités tengan los recursos. No estaba diseñada la administración para esta clase de ejercicios que son basados en la confianza de la gente y en las grandes capacidades para desarrollar. Una vez que la gente organizada en comités usa los recursos, desaparecen los problemas. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron en esas imágenes, inmediatamente empiezan a construir, a comprar materiales, a tener creatividad, a tener iniciativas, salen muchos conocimientos ancestrales de la región y levantan las aulas a una velocidad increíble, que ningún otro contratista privado ni ninguna autoridad pública tendría esa capacidad. Por fortuna ya resolvimos con este sistema de tesorería a la gente y esperemos que sea una práctica que la sigamos en todos los aspectos de nuestras vidas públicas en cuanto a nuestra función, porque estos conocimientos y rapidez con la que y la honestidad con la que ejercen los recursos las comunidades escolares a través de tesoreras es muy buena. Ya dejan de existir los problemas realmente porque el presupuesto público empieza a activarse. Gracias, buenas tardes. Bianca Aguirre de Notimex TV. Secretario, preguntarle qué va a pasar con el tema de las colegiaturas, dado que, bueno, pues hay varios padres que se quedaron sin empleo y pues también las escuelas siguieron cobrando de manera normal. Incluso hay papás que han manifestado que en los meses de abril y mayo pues fueron suspendidos sus hijos de clases virtuales, obviamente en las escuelas privadas, porque adeudan los pagos. ¿Qué va a pasar con ello? Y saber también pues de este plan de sanitización, cómo va a ser en las escuelas, qué protocolo se va a seguir con los niños. Por favor, muchas gracias. Con todo gusto. La escuela pública es gratuita, entonces el tema de las colegiaturas es de las escuelas privadas. Y este tema es un tema, digamos, de una relación entre particulares y una empresa, por lo cual no corresponde a la Secretaría de Educación Pública, corresponde a la Profeco. Sin embargo, al estar dentro del sector educativo, nosotros hemos participado haciendo un exhorto a ambas partes. La solución al problema tiene que ser una solución que incluya a ambas partes. Por un lado, los padres y madres de familia que súbitamente se ven con problemas muy serios para poder pagar, y por otro lado de la escuela, que por ejemplo las clases a distancia, pues los maestros están trabajando y muchas veces están trabajando hasta más que en las presenciales, y quien les paga pues es la escuela y necesita el ingreso para pagar la colegiatura. Y una de las cosas que sí hemos comentado con las escuelas privadas es que no dejen de pagarle a los maestros y que no haya despidos de maestros. Entonces, esto es una situación que debe de conciliarse entre las partes y nosotros hemos hecho el exhorto para ello y Profeco está trabajando en el mismo sentido. Y con respecto al regreso, tenemos en construcción un protocolo para no solo el regreso con respecto al COVID, sino con respecto a la higiene escolar y la salud escolar en general, porque este problema también se presenta en invierno con la influenza. Vamos a poner dos filtros, un filtro familiar, en donde le vamos a pedir la colaboración a madres y padres de familia para que ellos revisen a sus hijos antes de mandarlos a la escuela. Sucede que hay padres y madres de familia que a veces ven al niño un poco enfermo y sin embargo lo envían a la escuela porque no tienen con quién dejarlo, porque ellos tienen trabajo, por la razón que sea, pero estamos haciendo conciencia que esto no suceda. Entonces el primer filtro es este,
y van a llegar los niños a la escuela con un papelito en donde haya escrito su mamá o su papá que hicieron la revisión necesaria y que aparentemente, porque tampoco son expertos, aparentemente no tienen ningún problema. El segundo filtro va a ser la entrada de la escuela, en donde también ahí se verá que se laven las manos con agua y jabón o usen gel bacterial. Estamos viendo, y es un tema que hay mucha polémica sobre el tema del cubrebocas, si los niños van a usar cubrebocas para ir a la escuela. Hay un tema que si está en verde el semáforo es que ya es seguro asistir, entonces podría no ser necesario. Y por otra parte hay cierta polémica sobre la conveniencia de usarlos o no. Como ustedes verán, yo soy pro de usarlos. Y es un tema que estamos analizando con la Secretaría de Salud. Y por otra parte, pues dentro de las materias de estudio ya vamos a incluir la salud, la vida saludable, para que los niños sepan lo que les hace bien y lo que les hace mal en términos de higiene escolar, en términos de nutrición, en términos de ejercicio y de activación física para una vida saludable. Adelante acá con el compañero. Acá está primero él, el compañero de cuadros, y luego nos vamos acá con el compañero de la izquierda. Adelante. Hola, ¿qué tal? Arturo Contreras, de Pie de Página. El 90% de los maestros han estado en comunicación con sus alumnos, ¿no? Muchos van a poder terminar el ciclo y continuar. ¿Qué va a pasar con los que no? Y la mayoría pertenecen a escuelas como estas que vemos. Van a perder el ciclo, ¿cómo van a poder hacer para recuperarlo? Hay muchos maestros que piden capacitaciones para poder dar clases a distancia y poder interactuar con sus alumnos, ¿no? Entonces, pues también qué respuesta se les da a ellos, ¿no? Y ahora que menciona lo de las clases de salud y de bienestar en las escuelas primarias, pues ¿cuándo empiezan? Bien, si ustedes ven nada más para tomar como ejemplo la escuela es nuestra, de las escuelas que se están trabajando, que están consideradas como escuelas de población indígena, de pueblos indígenas, son alrededor de 25,000 en todo el país. Y esto es como el 10% de las escuelas, porque las escuelas del país en educación básica son alrededor de 235,000 más o menos. Entonces estamos hablando de un 10%. Ahí lo que hicimos fue utilizar la radio para llegar a estas escuelas y hacer unos cuadernillos que CONAFE distribuyó. Una cosa muy importante es que cuando regresen las niñas y los niños a sus escuelas, no van a regresar a un examen que les diga cuánto aprendiste y seguiste a pie juntillas mis indicaciones, sino que van a regresar a un ambiente totalmente abierto, comprensivo, en donde las maestras y los maestros van a tener una guía en donde los primeros que deben de hablar, sacar todo lo que tienen dentro, dialogar entre sí, dialogar con los maestros, son los propios alumnos. Entonces van a regresar en principio a decir todas sus experiencias y a socializar todas sus experiencias. Ese va a ser un ejercicio muy importante. Por otra parte, hay una carpeta de experiencias que se va a ver, no solo el maestro la va a ver, sino que la van a compartir con todo el salón. Y va a haber una evaluación diagnóstica para que en lo individual el maestro sepa cuánto avanzó cada niña y cada niño con respecto al momento en que los dejó. Esto es muy importante porque no se trata solamente de que a lo mejor un grupo social tiene menos condiciones para aprender en estas condiciones que otra, sino también dentro de una misma escuela, dentro de un mismo salón de clase, las familias tienen comportamientos también diferenciados. Hay quienes propician totalmente el aprendizaje, hay quienes lo hacen en menor escala y hay familias en donde pues hay violencia intrafamiliar y es algo totalmente distinto. Entonces, la maestra y el maestro analizarán el grado de aprendizaje para darles un curso remedial
No se trata de ningún tipo de examen, sino de darles un curso remedial y que eso también nos ayude a planear el ciclo escolar siguiente. El ciclo escolar siguiente sin duda va también que tener en su primera etapa pues una actualización de conocimientos con respecto al anterior para que puedan progresar todos las niñas y los niños de manera homogénea. Gracias, secretario. Por acá, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Carlos Guzmán de ABA Noticias. 3 preguntas. La primera, con relación al programa La Escuela es Nuestra. Le pregunté al presidente de la República la semana pasada, estaba el secretario de Educación Pública en esa ocasión, sobre cuándo va a ser la fecha que firmen el convenio con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, siendo que hay un programa muy similar aquí en la capital de la República Mexicana, pero este programa por 500 niños únicamente ofrece máximo 150,000 pesos, contrario a los 500,000 pesos que ofrece el gobierno federal. Si nos puede mencionar si ya hay avances respecto a eso, y enseguida 2 preguntas más. Gracias. Bueno, como ustedes escucharon de Gabriel García, se empezó a trabajar en las escuelas en comunidades indígenas de alta marginación, se continuó en comunidades indígenas de media marginación y después en otras zonas de alta marginación. La Ciudad de México pues es una de las zonas que tiene mejores condiciones e indicadores socioeconómicos en el país. Entonces, por eso no ha llegado la Escuela es Nuestra a la Ciudad de México. Pero cuando llegue la Escuela es Nuestra a la Ciudad de México, lejos de ver que la ciudad está dando menos que la Escuela es Nuestra, hay que ver que está dando algo adicional a la Escuela es Nuestra, porque son 2 presupuestos distintos y por lo mismo habría que verlo con esa simpatía de ver que ya se está apoyando, no obstante que aún no llega a la Escuela es Nuestra. No sé, Gabriel, si quieres comentar algo. Sí, básicamente, primero tenemos que acabar con el resto, ese porcentaje que nos falta de las escuelas indígenas, y después viene todas las zonas de alta marginación, en donde ya empieza a haber algunas zonas urbanas, barrios, colonias populares, y en el caso de la Ciudad de México, pues va a estar más adelante una vez que se haya empezado con esta prioridad. La segunda pregunta es respecto a los programas que se estaban aplicando. Bueno, anteriormente había un programa que era bastante bueno, la cuestión de los comedores dentro de las escuelas. El doctor López-Gatell ha mencionado que esta cuestión del coronavirus viene y está afectando básicamente a personas que tienen problemas de diabetes, obesidad, por la cuestión de la mala alimentación que se ha dado de los mexicanos en los últimos 30 años. Este programa venía haciendo la contención y el cambio de hábitos. Había un programa que se llama Saludarte en la Ciudad de México, que desgraciadamente desapareció cuando se hizo el cambio de gobierno, ya ahora con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Si habrá opción o cuál es la estrategia que en cuanto a materia educativa se va a aplicar para, obviamente, hacerle caso al doctor Gatell, que está mencionando que este es uno de los talones de Aquiles de la sociedad mexicana desde las escuelas, secretario. Sí, la estrategia federal de apoyo con alimento a las niñas y los niños es la escuela de tiempo completo. Esa escuela, como los niños permanecen en la instalación, les da alimento y les da de comer. Ese programa continúa, ese es uno de los programas que además tenemos mejor evaluado, precisamente porque es muy integral y el componente nutricional es parte de este. La vocación de las escuelas, sin duda, es a que dentro de la escuela se den los alimentos para que ese alimento pueda ser balanceado, pueda ser nutritivo y sea un apoyo a las familias mexicanas, sobre todo a quienes menos tienen. Eso es lo que continuaría. ¿Se habla de comida caliente? Sí, en la escuela de tiempo completo, ahí se preparan los alimentos. Uno de los temas que estamos viendo es que el alimento sea local, porque por lo general lo que se hacía
era comprar alimento industrializado y dar paquetes de alimento que no necesariamente era ni caliente ni de la región. Entonces queremos que quienes ayuden a preparar los alimentos sean precisamente padres y madres de familia prioritariamente, o si no gentes de la localidad, que el alimento también se pueda adquirir fresco localmente para ayudar también a la economía local de las escuelas. Y finalmente, respecto a estas lecciones que nos ha dejado el coronavirus, el programa de educación a distancia que ha aplicado la Secretaría de Educación Pública pues ha reforzado muchas cuestiones, pero también muchas carencias. Usted mencionaba hace 15 días que se estaba viendo la posibilidad de tener una concesión de un canal de televisión y también mediante internet para obviamente evitar todo este tipo de problemas que están sucediendo. ¿Cómo va el avance ante el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para esa concesión y para el respecto de los demás programas que se planean, ya sea por internet o por plataformas, a fin de que los chicos tengan educación a distancia? Gracias. Sí, un programa prioritario del señor presidente López Obrador es precisamente Internet para todos, y se está trabajando en ello. Lo que sucedió ahora con el receso escolar es que se hizo evidente, pues algo que todos conocemos, que es la desigualdad que existe en el país, pero eso habla en contra de la desigualdad, no habla en contra de que haya capacidades y herramientas digitales para nuestras niñas y niños. Eso es al contrario, es algo que estamos impulsando y queremos impulsar. Ahora, lo que sucedió fue algo muy importante, porque según las cifras, más o menos entre el 25 y el 30% de las niñas y de los niños tenían acceso a Internet. Y lo que hemos nosotros visto en nuestros estudios es que alrededor del 60% lo está usando. Y lo está usando porque antes se pensaba que el Internet era algo que tenía que pasar por una computadora, por una laptop, por una tablet, y el 80% de las niñas y niños que están estudiando lo hacen en celular. Entonces eso le ha dado un gran dinamismo a esta cultura digital. Por otra parte, pues lanzamos la convocatoria de capacitación al magisterio en herramientas digitales, y tuvimos un curso en donde ahí sí tienes nombre, apellido, cuenta, porque se meten a una cuenta, y se inscribieron y participaron 800,000 maestros. Es algo sorprendente, realmente 800,000 maestros es casi la totalidad de los maestros activos. Entonces tenemos realmente una respuesta muy interesante del magisterio que dice: yo quiero saber, quiero aprender, quiero estar actualizado y quiero trabajar para hacerlo, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos mucha flexibilidad de parte de los usuarios que fueron los alumnos, y por otra parte de los maestros, lo que nos dio un brinco adelante, un salto muy importante hacia una cultura digital, que no es otra cosa más que una herramienta. Lo importante son los contenidos, lo importante es la educación, para qué se estudia, pero la herramienta, pues es muy importante tener cada vez más posibilidades. Y con respecto a la televisión, también hemos tenido una respuesta tan buena de madres y padres de familia y de los alumnos, que ya estamos trabajando en tener el canal de televisión de la SEP para ahí dar cursos permanentemente, y que niños que requieran de algún apoyo para algún tipo de rezago que tengan puedan participar a través de la televisión, además de la escuela. Lo que nos queda clarísimo es que la escuela y los maestros, las maestras, son insustituibles. O sea, el trabajo que se hizo en casa es muy bueno. ¿Por qué? Porque se mantuvo el aprendizaje. Pero eso no quiere decir que sea en ningún momento sustituto de la escuela, ni de la maestra ni del maestro. Pero la maestra y el maestro, con esa herramienta, pues van a tener mucho más posibilidades también. Muchísimas gracias, Esteban, Gabriel. Como hemos venido viendo
en los últimos días que cada uno le dedicamos a un programa prioritario y que ellos tienen relación unos con otros, podemos ver varias características que se reflejan no solo en el caso del programa de La Escuela es Nuestra, sino también recordarán ahora que vimos el programa con el secretario de Comunicaciones y Transportes de la pavimentación de cabeceras municipales, que justamente consiste, al igual que en el caso de La Escuela es Nuestra, de transferir los recursos. Es la propia comunidad la que decide, la que compra el material, la que emplea a la propia gente de la comunidad y le va dando seguimiento. ¿Qué pasaba antes? Bueno, se contrataba una empresa contratista, llegaba gente de fuera, era mucho más costoso, era mucho más tardado. Y ahora podemos ver, no, y una cosa incluso mucho más relevante es no había participación de la propia comunidad en la toma de decisiones y en la vigilancia de estos recursos. ¿Quién es mejor y quiénes van a cuidar más los recursos que los propios beneficiarios de mejorar la escuela para las niñas y los niños, de los padres de familia, de los maestros que ahí están dando clase? Entonces, todo esto, recordemos, forma parte de una estrategia conjunta. Vamos a seguir presentando toda la información de los programas del bienestar. El día de mañana nos va a acompañar nuevamente la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, también la subsecretaria, Ariadna Montiel, y nos van a platicar acerca de este programa tan importante respecto a la pensión a personas con discapacidad. También un acto de justicia que forma parte de este gran proyecto para generar bienestar y para poder atender los principales problemas de nuestro país. Así que invitamos a todas, a todos los que nos están viendo, aparte de agradecerlos de habernos acompañado el día de hoy, pues los esperamos mañana en punto de las 5 de la tarde por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luz María. Gracias a ustedes también. A ustedes. Gracias a todos. Hasta luego.